Amada Iglesia de nuestro Dios, los saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos. Paz a vosotros. Bien, mis hermanos. Es una bendición que nosotros hoy podamos estar con vida. Ya decía mi hermano director, mi hermano Alejandro, quizás no nos hemos visto en el transcurso de la semana, pero gracias a Dios, mis hermanos, que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Hoy nos podemos encontrar reunidos en este lugar. Ahí es cuando debemos de comprender la grandeza y el amor de Dios que tiene con cada uno de nosotros, mis hermanos. No nos ha desamparado, siempre se ha acordado de nosotros y siempre quiere lo mejor de nosotros, mis hermanos. Como en esta lección que hoy estudiaremos, nos exhorta, nos hace ver, mis hermanos, cómo debemos de ser ejemplo. Antes de empezar esta lección, mis hermanos, un comentario, cuando un hermano se acercaba a mí y me decía: cuando prepares un mensaje, cuando te quieras dirigir a la iglesia, no te vayas a equivocar, me decía. Muchas veces nosotros usamos la libreta para hacer nuestros apuntes. Leemos la Biblia y anotas en la libreta. Y estas palabras lo tengo bien presente, mis hermanos, me decía. Cuando quieras estudiar, quieras dar un mensaje, primero preocúpate por ti. Cuando leas las Escrituras, dice, pásalo en tu corazón a ti mismo y después pásalo a la libreta. Tenemos que ser ejemplo primero a nosotros lo que predicamos. Así me decía me instruía el hermano. Y es cierto, mis hermanos. Porque muchas veces nosotros cuando estudiamos, pensando que el mensaje es para mi hermano que está al lado, empezamos a ver los errores y las faltas de mis hermanos. Y yo, este mensaje, esta lección, está dirigida a mí. Me está diciendo cómo debo de ser ejemplo a los fieles. Y a cada uno de nosotros, mis hermanos, nos está diciendo estas palabras. Esperamos, mis hermanos, que podamos ayudarnos y que me puedan ayudar a comprender esta lección, mis hermanos. Vamos a empezar iniciando con el verso para memorizar. 2 veces, mis hermanos, todos juntos, y los que se hayan aprendido pueden ocupar su lugar después de que demos lectura. Dice la palabra de nuestro Dios así: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Timoteo, verso 12. Una vez, mis hermanos. Tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Amén. Ocupen su lugar, mis hermanos que se lo aprendieron. Puede quedarse en pie. Adelante, mi hermano diácono Miguel. Pasa a vosotros, hermanos. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Primera Timoteo capítulo 4, verso 12. Amén. Pasa a vosotros, hermanos.
A vos paz. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Amén. Amén, dice así. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Primera de Timoteo 4:12. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Amén. Bien. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que también ofrendaron estas palabras de nuestro Dios, mis hermanos. Vamos a pasar al tema, mis hermanos. La lección número 11 y 5269, mis hermanos. Esta lección, mis hermanos, lleva por título Sé ejemplo de los fieles. Aquí nos está diciendo, mis hermanos, cómo debemos de ser ejemplo de los fieles. Vamos a entender quiénes son los fieles y dónde vamos a ser ejemplo, mis hermanos. Y todos conocemos la historia de este joven, Timoteo, mis hermanos. ¿Por qué el apóstol Pablo se preocupa? ¿Por qué el apóstol Pablo le escribe esta carta al joven Timoteo o a Timoteo? ¿Por qué le hace recordar estas palabras que le dice? Sé ejemplo de los fieles. Podemos pensar, podremos decir que el Timoteo no conocía de la palabra. ¿Por qué se preocupaba Pablo, mis hermanos? Y sabemos que Timoteo era joven y fue instruido desde muy pequeños. Y sabemos que su abuela, Loida, y su madre, Eunice, lo instruyeron de una manera, mis hermanos. Timoteo conocía de la palabra de nuestro Dios. Por eso no ve el apóstol Pablo. Y también es instruido también por el apóstol Pablo. Entonces, Timoteo conocía de la palabra de Dios. Era temeroso delante de Dios. Entonces, ¿por qué le hacía esta recomendación al apóstol Pablo? ¿Por qué se preocupaba tanto por él? Y sabemos que Timoteo, mis hermanos, se le fue encomendado, se le dejó a un pueblo rebelde quizás, que no era temeroso a Dios, que no le tenía temor a Dios, que quizás donde estaba este joven, ese pueblo había costumbres y tradiciones de hombres, usaban fábulas de hombres, mis hermanos. Pero también este hombre Timoteo, este joven Timoteo también había hecho el trabajo, hermano, en aquel pueblo. Por eso se preocupaba Pablo, decía, este joven está rodeado de muchos hombres, no porque Timoteo no haya conocido o no conocía. Por eso le decía que iba a ser ejemplo de los fieles. ¿Quién eran los fieles que estaban alrededor de él? Quizás porque él había testificado, predicado de la palabra de nuestro Dios. Lo que habían escuchado, los que estaban esos alrededor de él. Por eso le decía, sé ejemplo de los fieles. Y aquí le menciona las palabras, algo que resalta, mis hermanos. Dice, sean fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu y en fe y en limpieza. Eso es lo que se le recomienda a Pablo, que tenga cuidado, mis hermanos. ¿Y qué ejemplo nos trae ahorita de esta vida de Timoteo? Estas palabras ahorita no son para Timoteo, estas palabras son para nosotros ahorita. Nos está recomendando que nosotros seamos fieles, que seamos ejemplo de los fieles. Nos está recalcando de qué vamos a ser ejemplo en palabra, en conversación, en fe, en caridad, en limpieza.
Quizás estamos fallando, mis hermanos. Quizás no estamos hecho lo correcto delante de nuestro Dios. Dios se preocupa tanto por nosotros porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, que todos alcancemos esa promesa, mis hermanos. Porque Él así lo ha dicho, que dice en su palabra: no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ya nos dio la promesa, mis hermanos. Nos debe nosotros motivar de que nosotros podamos cambiar. Y si hemos sido fiel, también nos está advirtiendo que no caigamos a ser infiel, mis hermanos. Recordemos que la vida no lo tenemos comprada. Y si no nos preparamos, y si no atendemos el consejo de nuestro Dios, y si Dios determina nuestros días, y si alguna persona que está a nuestro alrededor no le platicamos, no predicamos de la palabra de nuestro Dios y determina sus días, y estaba a nuestro alcance poder compartir la palabra de nuestro Dios, ¿qué estamos haciendo, mis hermanos? Esperando que esta reflexión sea para nosotros. La escuela dice: sea ejemplo de los fieles. No dile a tu hermano que sea ejemplo de los fieles. Este mensaje va directo a cada uno de nosotros, mis hermanos. Así como el apóstol Pablo recomendaba a Timoteo, a nosotros también se nos ha instruido, mis hermanos. Conocemos la palabra de nuestro Dios. Se nos ha exhortado, se nos ha predicado, se nos ha enseñado. Tenemos el conocimiento y sabemos y conocemos bien de la palabra de Dios. Pero hoy también se preocupa por nosotros, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo lleno de maldad que nos rodea, mis hermanos. Tradiciones y costumbres de hombre, fábulas de hombre. Por eso Dios también nos dice ahorita, no porque nosotros no tengamos conocimiento, no porque nosotros no se nos haya predicado, sí se nos han predicado, pero Dios nos recalca ahorita, mis hermanos, sean ejemplo, en palabra y en conversación, cómo debemos de conversar, cómo debemos de amarnos, cómo debemos de ayudar, cuáles son las palabras que debe expresar nuestros labios. Y todos conocemos la palabra de Dios. Esta bonita enseñanza, mis hermanos, esperando que nosotros lo retengamos y sean un ejemplo. Que en este momento y al término de la lección nos preguntemos en qué estamos fallando. ¿Estoy haciendo lo correcto delante de nuestro Dios? ¿Estoy predicando con mi ejemplo? ¿Estoy enseñando con mi ejemplo? El conocimiento y la sabiduría que Dios nos ha dado, ¿lo estamos compartiendo? Y si lo estamos haciendo, qué bueno, mis hermanos. Vamos a pasar al objetivo, dice así: comprender y identificar las áreas donde es imprescindible ser ejemplo de los fieles para perseverar en ellas. ¿Dónde vamos a identificar en esta lección, mis hermanos? Por adelantar, mis hermanos, ¿en qué área debemos de ser fieles? ¿Por dónde debemos de empezar? ¿Y cómo debemos de ser ejemplo de los fieles? Y todo lo conocemos, que nosotros, la enseñanza viene desde casa, en casa, hermano. ¿Quiénes son los fieles que nos rodean en mi hogar? Mis hijos, mi hija y mi esposa. Es ahí donde debemos de empezar. En la iglesia, con nuestros hermanos que nos rodea alrededor de nosotros, que está a su lado. Es allá donde debemos de ser ejemplo, mis hermanos. Porque tenemos conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así va a ir procediendo en el trabajo, en donde andamos, con quien convivimos, con quien nos rodea en el transcurso del día, en la semana. Ahí debemos de ser ejemplo nosotros, mis hermanos. Vamos a pasar al comentario. Hay 4 comentarios, me gustaría que me apoyaran, mis hermanos. Primer comentario, de favor. Pasa a vosotros, hermanos. A vos pasa. Dice el comentario para instrucción: personajes mencionados en las Sagradas Escrituras como Job
José, Moisés, Josué, Daniel, entre otros. Hallaron gracia delante de Dios y de los hombres. Proverbios capítulo 3, verso 1 al 5. Porque tuvieron presente el temor o respeto delante de Dios, andando conforme a la voluntad de Él y no de ellos mismos. Así cada uno adquirió un aprecio ante Dios y ante los hombres, tanto que Dios los ha dejado como un ejemplo para nosotros. Amén. Amén. Hasta ahí, hermano. Vamos a ir comprendiendo una parte para no llevarnos mucho tiempo. Aquí nos resalta, mis hermanos, estos hombres que fueron fieles y que son ejemplo para hoy, para nosotros. Pero dicen esta palabra que hicieron la voluntad de Dios y no la voluntad de ellos. Si nosotros hacemos lo que pensamos nosotros que está bien y no nos dejamos guiar por nuestro Dios, no vamos a hallar gracia delante de los ojos de nuestro Dios. Pero si nosotros nos dejamos guiar y hacemos la voluntad de nuestro Dios, vamos a hallar gracia delante de los ojos de Dios y delante de los hombres. Acuérdense lo que decía el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Él predicaba como aquel que tiene autoridades, dice la palabra de nuestro Dios. Él predicaba con el ejemplo. Lo que decía, Él lo hacía. Así estos hombres nos deja como enseñanza. Hicieron conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de ellos. Siguiente comentario, mis hermanos. En Proverbios 25:11 enseña: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. En ocasiones, como seres naturalmente carnales, nos equivocamos diciendo lo que pensamos, cual fuera la idea del pensamiento, sin detenernos a meditar si ello es conveniente o no al buen propósito. Una forma de ser ejemplo en palabra es aprendiendo a callar cuando se requiera, a proferir palabras solo si es necesario y en la forma adecuada. Y esta enseñanza, mis hermanos, también nos enseña una grande enseñanza. Cuando un hermano o una hermana, voy a usar esta palabra, tienen roces, ¿qué nos exhorta aquí, mis hermanos? ¿Qué nos enseña? Nos enseña que dice que aprendamos a callar o a contestar cuando es necesario. Pero como hombre nosotros actuamos diferente. La enseñanza de nuestro Dios nos enseña cómo debemos de contestar. Por esa enseñanza, la manzana de oro con figuras de palabra es la palabra dicha como conviene. ¿Cómo debemos de contestar nosotros como hijos de Dios? ¿Cuáles son las palabras que debe de ser? Igual contestarlo con ira o con coraje, o decirle, si mi hermano ya me lastimó a mí, ¿qué debo de hacer con él? ¿Contestar de la misma manera? ¿O como hijos de Dios, lo que he aprendido lo debo de poner por obra? Contestarle con palabras sabias, no contendiendo ni debatiendo, mis hermanos. Debemos de ser nosotros palabras que emane de nuestros labios, palabra de la palabra de nuestro Dios, que no nos domine la ira ni el coraje. Debemos de pronunciar palabras edificantes, mis hermanos. Si fuese posible, viene un hermano y me dice que la hermana me hizo así, me hizo esto. Nosotros como hijos de Dios de que debemos de suavizar las cosas en decirles, no te preocupes porque quizás la hermana no se dio cuenta ni cómo pronunció las palabras ni cómo se dirigió a ti. Perdónalo. Síguele haciendo la plática, pero a veces nosotros nos cuentan algo, en vez de darle palabras edificantes, palabras sabias, palabra de nuestro Dios, y todavía lo impulsamos, que el coraje que tiene el hermano crezca más. Nosotros como hijos de Dios no debe de ser así. Nosotros como hijos de Dios debemos de dar palabras sabias, palabra edificante, cada palabra que ayuden, porque así nos lo dice nuestro Dios. Siguiente comentario, mis hermanos. Dice la palabra, comentario, nuestra manera de vivir debería ser ejemplar. La habilidad con las personas, la honestidad con la que nos desempeñamos en las fuentes de trabajo,
la forma de tratar a nuestros padres o de conducirnos con nuestro marido o esposa, según sea el caso, y la educación que damos a los hijos. Amén. Otra enseñanza, mis hermanos. ¿Qué consejo nos da? Recuerde que nosotros debemos de ser ejemplo, y dependiendo de cómo somos nosotros, ahí se desprende toda la enseñanza de nuestros hijos. Dependiendo de cómo somos, se desprende cómo enseñamos allá afuera, mis hermanos. ¿Cómo me dirijo con mis padres? Aquí dice con padre y esposa y esposo. Nuestros hijos se dan cuenta y ese es el ejemplo que yo le estoy dando a mis hijos. Pero como hijos de Dios nos hace ver cómo debemos de actuar, mis hermanos. Debemos de tratar de cambiar. Y si hemos estado así, qué bueno, mis hermanos. Y sigamos así. Todo lo que hagamos, todo como tratemos a las personas allá afuera en el trabajo, como hijos de Dios, nosotros nos debemos de dirigir con respeto, con amor, con amabilidad, porque así se nos ha enseñado cómo debemos de tratar a las personas, mis hermanos. Como hijos de Dios debemos de tener palabras sabias y edificantes y no usar palabras obscenas. Siguiente comentario, mis hermanos. El amor de acuerdo con Primera de Corintios 13 es lo sumo de muchas acciones buenas, porque Dios es amor. Explica el apóstol Juan en Primera de Juan 3:17 que si vemos que alguien necesita, no debiéramos esperar a que nos pida para ayudar, pues no se puede amar de lengua, sino de acciones. En ello hay que procurar ser ejemplo, evitando los errores comunes de protagonismo, pues sí. Pues el amor. Si el amor, ejemplo en sí, que si tú amas, si tú del protagonismo, pues el amor ejemplo es sin que tú otro mano se refiere, dice el Señor. Comenzar por la casa es la mejor forma de ser ejemplo, pues si no cuidas de los tuyos, eres peor que un infiel. Dice la palabra de Dios, a saber, de tu familia, creo esto, no en el Señor, de tus hijos, de tu esposa, de tus enfermos. No es buen ejemplo tampoco andar buscando el bien social donde me ve todos y dejando de todo las necesidades de mis cercanos. Amén. En este comentario nos habla de amor, mis hermanos. Dice que Dios es amor. ¿Cómo debe de ser nuestro actuar con nuestro prójimo? Una ocasión, mis hermanos, y espero no me llame la atención mi hermano del ministerio, una ocasión, una persona sabía que era albañil. Otro albañil le hace ver a la persona, le dice, hago buenas casas. Yo me gusta hacer casas bonitas. Las casas más bonitas que tú puedas ver. Le pongo los detalles. Bien bonito, dice. Y dice la persona, muy bien. Y llega a ir en su casa y me dice, ¿qué cree? La persona me presume, así lo decía,
sabe hacer casas bonitas, decorarlos bien bonito, dice. Soy un buen albañil, decía él. Y en su casa llego, su casa se está cayendo. Sus muros están de lado, están torcidos. Su techo, muy mal, dice, muy mal. Él presume de hacer casas bonitas y su casa se está derrumbando. Me enseñó fotografías, vimos las fotografías, casas hermosas. Llegó a su casa. ¿En qué estado se encuentra su casa? Se está cayendo. Y este ejemplo, mis hermanos, nos da que si nosotros vamos a ayudar sin esperar a cambio de nada. Lo debemos hacer con amor. Muchas veces lo resalta aquí en el comentario. A veces nosotros queremos cambiar la vida de los otros. A veces buscamos que el hombre reconozca nuestras labores. Procuramos hacer todo lo posible, dice, para que me vean de protagonismo, dice, para que el hombre reconozca lo que yo haga y digan, este hermano se ayuda. Pero sin saber si su casa, dice, teniendo un enfermo entre mi familia, voy muy lejos a exhortar y en mi familia tengo trabajo. En mi familia tengo un enfermo y no lo visito. Pero se nos hace fácil decir, ¿sabes qué, mi hermano? Yo fui lejos, visité al hermano, fui a orar al hermano, fui a predicar al hermano, fui a exhortar a los jóvenes, fui a exhortar a su esposa. Y en su casa, el amor, mis hermanos, nuestros prójimos, tiene que ser un amor verdadero. Debemos de buscar el favor de nuestro Dios, de buscar agradar a nuestro Dios y no al hombre. Por eso el amor tiene que ser verdadero, mis hermanos. Y tenemos que, cuando nosotros predicamos, cuando yo predico algo, yo diga algo, tengo que hacerlo con ejemplo. Podrían decir que el hermano Antonio habla y acá y veo a sus hijos, a su esposa. ¿Cómo puedo predicar las que me están rodeando? Le decían a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, dice, porque todo lo que digas, depende de lo que tú digas, de lo que hagas, te salvarás y salvará a los que te oyeren. ¿Quién me va a poder creer? Al hermano que está a mi lado, si ve mi situación, mi condición de vida. Pero si nosotros somos un ejemplo a seguir, quizás los que están a nuestro alrededor están débiles de fe, pero con nuestro ejemplo, ellos van a crecer, se van a levantar, mis hermanos. Ese es el amor que quiere nuestro Dios, un amor verdadero, un amor sincero, no un amor con fingimiento, un amor de mentira, porque eso no nos ayuda. Lo que Dios quiere de nosotros es de que nosotros cambiemos, que hagamos lo bueno delante de nuestro Dios, que hagamos la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Esta es la enseñanza, mis hermanos, que Dios nos exhorta. Voy a pedirle a mis hermanos, un hermano que quiera, ya el comentario ya se dijo, mis hermanos, pero si algún hermano del ministerio o hermana o joven quiere comentar respecto a esta enseñanza, mis hermanos, lo puede hacer, mis hermanos. Y si no hubiese, hermanos, pasamos a las preguntas. Vamos a pasar a las preguntas, mis hermanos. Perdón, sí. Antes de seguir a las preguntas, adelante, mi hermana Luz. Amén. Nuestro código QR dice, sé ejemplo de los fieles. La fe referida en Hebreos 11 hace que recordemos ejemplos de muchos hombres que mantuvieron firme la convicción de lo que esperaron. La firmeza en la fe hoy está en crisis, pues es fácil de mover el sentir y pensar de alguien, siendo flexible, ligero. José tenía firme la creencia en Dios. Él sabía que si cometía fornicación, no podría encubrirse de la presencia de Dios. Los 3 jóvenes hebreos, aún en tierra ajena, en crisis social, en calidad de cautivos, buscaron la manera de mantener
viva su fe en la alimentación y frente a la idolatría. Tuvieron certeza de lo que esperaban. Ser limpios de espíritu se comprende al considerar la oración de David, suplicando piedad a Dios, pues él pedía: renueva en espíritu recto dentro de mí. Salmos capítulo 51, versículo 10. Y en su historia entendemos que el Señor perdonó a David con las consecuencias que conlleva su error, mas fue preservada la promesa de su descendencia y además terminó sus días en temor y en buena intención para con Dios y con el pueblo de Israel. Por otra parte, su antecesor Saúl, con error, sin un verdadero arrepentimiento, se mantuvo en las intenciones, entre las cuales resalta la envidia, que como a Caín lo llevaba a mantener la intención de matar a David. Ser ejemplo de limpieza espiritual implica mantener buenas intenciones para con nuestro prójimo, desechar lo malo, la murmuración, abandonar las prácticas de ventaja y alevosía frente a los demás para causar daño. La predicación y su práctica constituyen un importante ejemplo. Llevar a la vida diaria la enseñanza de las Escrituras en gran complemento, es decir, enseñar los conceptos de la doctrina, aunando a que lo llevemos a la práctica, puede ser motivo para la edificación de los que nos rodean, familia, colaboradores de trabajo, sean fieles o infieles. Dice, esa suma la vimos en el Señor Jesucristo. Uno de los temas centrales del nuevo mensaje es el perdón. Fue el mismo Señor el que perdonó a Pedro cuando le negó, y aún a los que le crucificaron al decir, estando en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ser ejemplo no es el objetivo primigenio del Hijo de Dios, es más bien la consecuencia de llevar a la práctica la fe y temor delante de Dios, porque en la enseñanza del Señor no buscamos agradar a los hombres ni ser vistos de los demás, sino a Dios, pero en el camino en que buscamos cómo agradar a Dios, de paso nos convertimos en ejemplo para los demás de cómo agradar a Dios. Amén. Esta reflexión, mis hermanos, nos hace resaltar si nos hemos equivocado. Tenemos que arrepentirnos, hacer la voluntad de Dios. Seamos humildes, mis hermanos. Aprendamos a reconocer nuestras faltas. Aprendamos a pedirle ayuda a nuestro Dios. Que Dios perdone nuestras faltas. Adelante, mi hermano Concepción, quería comentar. Tenemos muchas cosas, lo que no nada más yo he visto, muchos hermanos lo he visto. Uno le habla con amor, bien, ya te está contestando mal. Así como dice esta lectura, debemos ahora sí buscar la manera, porque yo he vivido en mi familia, le hablo bien y me contesta mal las palabras. Yo digo que a veces yo le digo, porque me dice, ¿a qué venimos 8 por 8 aquí? Es para mejorar las cosas. O si no, a veces ya me están agrediendo las cosas. En mi casa yo nunca le prohíbo las cosas, hermano. Es lo que yo siempre le he dicho a mi familia. Amén. Gracias. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a las preguntas. Lo vamos a hacer de esta manera, mis hermanos. La primera, vamos a repartir las preguntas, esperando que nos podamos apoyar y que nos pueda compartir algo de cómo deben ser nuestras vidas. Primera pregunta se lo vamos a dar a mi hermano Concepción, juntamente con su esposa. Segunda pregunta a mi hermano Isaac, con su familia. Tercera pregunta, mi hermano Eric y su esposa, Eri Ángeles.
La cuarta pregunta lo va a pedir a mi hermano Eric Andrés, juntamente con su esposa. Cuarta pregunta. Y la quinta pregunta, que me apoye a mi hermano Samuel y su familia. Quinta pregunta. Y la última pregunta, mis hermanos, me gustaría que mi hermana Juana, mi hermano Israel y mi hermano Kevin, como joven, más joven que veo aquí, que sea él lo que nos comparta cada uno de ellos cómo debemos de un joven, una hermana, cómo debemos de ser, cómo debemos de llevar a la vida diaria, cuáles son las recomendaciones o lo que ellos nos pueden compartir, mis hermanos. Bien, mis hermanos, como dije, vamos a empezar. La primera pregunta dice así: tomando en consideración en 1 de Timoteo 4:12, dice, ¿cuáles son los aspectos en los que deberíamos de ser ejemplo? Haga una lista o algo con su palabra, mi hermano Concepción. Pasa a vosotros. A vos pasa. Voy a leer 1 de Timoteo 4:12. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A vosotros, hermanos. A vos pasa. Pues dice la pregunta, tomando en consideración 1 de Timoteo 14:12, ¿cuáles son los aspectos en los que deberíamos ser ejemplo? Haga una lista. Pues yo creo que en los comentarios nos dice que pues primeramente debemos de ser ejemplo de nosotros mismos. ¿Cómo? Pues primero ser humilde. Ante todo las cosas debemos ser humildes, hermano. Debemos de cuidar las palabras que decimos ante otras personas. Entonces, pues de esta pregunta, bueno, para mí lo que resalta, hermano, si no soy humilde, pues nunca voy a poder hacer transmitir a otros hermanos, a vecinos o a algún otro hermano que ya conoce la palabra de nuestro Dios, porque pues mi acción es totalmente diferente a lo que yo estoy aprendiendo, a lo que yo estoy 8x8, decía mi hermana Esperanza, pues si yo estoy aquí 8x8, pero mi acción es totalmente diferente, pues ahí ya no pues ya no cabe. Y aprendí, hermano. Dice la segunda, ¿qué diferencia existe entre ser ejemplo en palabra y ser ejemplo en conversación? Pues es claro, si yo expreso de manera o mi expresión, pues qué ejemplo le voy a dar, hermano. Mis palabras deben de ser pues muy cuidadosa ante todo. Yo quiero hacer un pequeño comentario, hermano. Yo cuando no asistía aquí en la iglesia de Dios, pues mi vocabulario era muy no encuentro la palabra correcta, pero era muy pues no me veía las consecuencias, hermano. Pero ya conociendo la palabra de Dios, poco que estoy entendiendo, bueno, pues mi forma de hablar debe ser diferente, debe de ser totalmente diferente con todos. Aquí yo no voy a escoger quién es bueno, quién es malo, no, yo debo de ser el ejemplo de todos para que así también me crean que pues estoy asistiendo en los sábados aprendiendo, hermano, porque si mi comportamiento es diferente, pues me dirán, pues no, que va los sábados a estudiar. ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está lo que él dice, lo que él está aprendiendo?
Entonces, bueno, mi respuesta es esta, hermano, pues ante todo ser humilde delante de todo de nuestro Dios. Él nos ilumine en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, hermano. Pasa a vosotros. Que Dios bendiga a mi hermano Concepción. Debemos de empezar, como lo decían mis hermanos, en limpieza, mis hermanos. Y es bueno que mi hermano Concepción, porque siempre he dicho, cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestras faltas, vamos a cambiar. Pero si no reconocemos que hemos fallado o estamos fallando, no vamos a cambiar, mis hermanos. Eso es lo que desprende de aquí, mis hermanos, que tenemos que limpiarnos en limpieza. Tenemos que cambiar nuestras vidas para que así nosotros podamos hablar de la palabra de nuestro Dios, para que nosotros podamos conversar como conviene, conforme a la palabra de nuestro Dios. Si nosotros cambiamos, si nos limpiamos, podemos también, mis hermanos, ayudar. Ese amor verdadero no es un amor sin fingimiento, tiene que ser un amor verdadero. Esa es la enseñanza que Dios nos hace ver, mis hermanos. Por eso dicen, manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. ¿Cómo debemos de hablar, mis hermanos? ¿Cómo nos conviene? ¿Qué se nos ha predicado? ¿Qué se nos ha enseñado? ¿Qué debemos de platicar de allá afuera? De la palabra de nuestro Dios, la doctrina, la que se nos ha enseñado, mis hermanos. ¿Y cómo debemos de conversar? Dice, debemos de confirmar con nuestro actuar, con lo que se predica. Decía hace rato nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, Él predicaba como aquel que tiene autoridad, dice, tengo que conversar y actuar lo que yo digo. Tengo que ser un ejemplo para los que me escuchan. Porque si yo predico una cosa o digo una cosa y lo hago todo lo contrario, no estoy hablando conforme a la palabra de nuestro Dios. Estoy fallando, mis hermanos. Por esta enseñanza decía hace rato, la enseñanza es para nosotros. Tenemos que ver primero en qué estamos fallando. Esta lección dice, sé ejemplo de los fieles. Me está diciendo a mí, no me está diciendo que yo vea los errores de mis hermanos. No me está diciendo, dile a tus hermanos que sean ejemplos, porque ¿dónde quedaría yo entonces? Tengo que ser primero esta enseñanza, es para mí, para que yo pueda cambiar, para que yo pueda hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Bien, mi hermano, adelante, mi hermano Gerson. A vos pase. Y el título es ser ejemplo a los fieles, dice, no a los infieles, lo que dice a los fieles. Es, como dice nuestro hermano, es una enseñanza propia para cada uno de nosotros, pero a veces, si nosotros analizamos la Escritura, al apóstol Pablo, al mismo Señor Jesucristo, dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo fue piedra de tropiezo para aquellos que no aceptaron a Jesús, hermano. Entonces para ellos era infiel o lo trataban mal, al igual al apóstol Pablo. Entonces por eso dice aquí Pablo, le dice a Timoteo, sé ejemplo a los fieles, porque muchos los vas a tener en contra por ser fiel, le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿no? Y nosotros a veces, hermanos, no deberíamos de ser tan condescendientes a veces con nuestros vecinos o nuestros familiares. Nosotros somos fieles a Dios primeramente, como José lo hizo en aquel momento de no pecar, porque temía a Dios, no porque temía a Faraón, ni porque tenía miedo a perder lo que Faraón le podía dar, sino que temía a Dios. Entonces nosotros a veces, pues el vecino nos puede decir, ay, este es mal vecino porque le he pedido cooperaciones, bueno, aquí no lo hacen, pero allá en la Ciudad de México hacían cooperaciones para el Día de la Virgen, hacían cooperaciones para el santo tal. Y pues en mi familia nos tenían catalogados, no, son bien, como dicen vulgarmente ya fuera, bien tacaños, no te dan ni un peso. Pero bueno, delante de los infieles pues éramos mal ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy astutos en esa parte y delante de la presencia de Dios siempre tener en cuenta que con Él es con el que tenemos que quedar bien primeramente. Los vecinos muchos nos tacharán, hermanos.
por santificado, por puritano, por aleluya, como antes se decía. Ok, pero los verdaderos fieles aún dentro de los vecinos, los que les gusta hacer el bien, pues dirán, qué buen vecino es, ¿no? Mas otros no. Entonces, tengamos cuidado en esa parte. El título es muy claro: sé ejemplo a los fieles. No con esto quiere decir que tenemos que caerle bien a todos, como el dicho de allá afuera, no soy monedita de oro. No, hermanos, a Pablo lo despreciaban muchos, incluso él lo dice, los mismos de su alrededor, por decirles la verdad, dice, me he ganado ser su enemigo. A Jeremías lo odiaban, hermanos, porque decían, ¿cómo nos profetizas en tiempo de cautiverio? Lo veían terriblemente mal a Jeremías. A Jesucristo no se diga, lo querían matar, hermanos. Cada momento, cada instante, por ser limpio, íntegro delante de Dios. Siempre que a veces tengamos mucha convivencia con el mundo, también eso dice la Escritura, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A veces cedemos a sus fiestas, a veces cedemos al apoyo de sus tradiciones y por eso nos ven bien, pero no quiere decir que yo esté bien delante de Dios, simplemente estoy cediendo a los caprichos y a la idolatría. Y dice el profeta, no aprendáis el camino de las gentes. Bien, hermano, y es cierto lo que dice mi hermano Gerso, y hace rato yo decía cuando mencionaba. Los hombres, ¿dónde debemos de ser ejemplo? Primero, debemos de nosotros ser ejemplo en nuestros hogares, y después en la iglesia, y después cómo nos comportamos en el trabajo, en el camino. Debemos de hacer ese ejemplo, mis hermanos. Y a través de nuestro ejemplo, a las personas, decía mi hermano, no todos los hombres como nos critican. Pero me acuerdo, me viene la cita cuando le decían a Pedro, mi hermano, cuando le decían que fuera con Cornelio, cuando le decía que había un éxtasis de animales, decía, no he comido cosa inmundo desde que yo me acuerdo, decía. Pero nuestro Dios hablaba de las personas que no conocían la palabra de nuestro Dios. Pudieran decir ahorita, ve y predícale al hermano, ¿cómo voy a ir a predicarle? Son gentes del mundo, son idólatras, podríamos decir. Pero si ya lo limpió a Dios. Y acuérdense que a Dios no hizo excepción de persona. Todos tenemos derecho, mis hermanos, pero tenemos que arrancar desde donde tenemos que arrancar. Porque yo no quiero pensar de que yo quiera ser ejemplo de los de allá afuera. Tengo que ser ejemplo de aquí. Tengo que empezar desde en casa. Tengo que escuchar la palabra de Dios para que yo pueda predicar la palabra de nuestro Dios. Adelante, mi hermano diácono Efraín. Gracias, hermanos. Pasa a vosotros. Pareciera que la pregunta, hermanos, habla en un tiempo futuro, ¿sí? Dice en qué aspectos deberíamos, como que en un aspecto futuro. La pregunta debería ser en esta mañana, hermanos, para cada uno de nosotros, ¿en qué aspecto de mi vida soy ejemplo? ¿Por qué? Porque eso es lo que visualizamos todos, hermanos. Probablemente a mí me cataloguen como un hermano bueno porque tienen varios en conocerme, ¿sí? Pero si me conocieran en todo mi trayecto, hermanos, probablemente verían en mí algún defecto. ¿No es así, hermanos? O si los que ya han convivido conmigo y en algún momento una actitud mía ha sido errónea, pues esa actitud errónea, hermanos, me cataloga para el resto de mi vida. Hasta que no mejore esa parte de mí, el hermano me va a catalogar de una forma correcta. Aspecto, vamos a definir qué es un aspecto. El aspecto, hermanos, es la apariencia física que nosotros tenemos. Es decir, si a mí me ven de lejos, ¿cómo me catalogan? ¿Cómo catalogo yo a mi hermano Gerson? ¿Cómo catalogo a mi hermano copastor? ¿Cómo catalogo a mi hermano Alejandro? Si alguien me preguntara en estos momentos, ¿cómo catalogas al hermano Eric? Probablemente, como he convivido muy poco con él, voy a ver sus características buenas. Pero cuando ya nuestra convivencia es
de bastante tiempo, ya sabemos cuáles son los aspectos o esa característica física que demerita nuestra vida, hermanos. ¿A qué voy con esto, hermanos? A que nosotros debemos hoy preguntarnos qué ejemplo puedo dar. ¿Cuál es qué ejemplo tengo para la iglesia? Porque hablaba nuestro hermano Gerson de los fieles. ¿Y quiénes son los fieles? Los que estamos aquí adentro de la iglesia. ¿Qué ejemplo doy hoy, sábado, a mi hermano? Si ustedes me ven, del caso 8 días pueden decir, el hermano Efraín es puntual o es impuntual. El hermano Efraín tiene bien su familia o no tiene bien su familia. El hermano Efraín si lee la escritura o no la lee. Todos esos aspectos, hermanos, son los que nosotros debemos de cuidar aquí en la iglesia, hermanos. Y luego dice, ¿qué diferencia existe entre ser ejemplo en palabra y ser ejemplo en conversación? Y aquí es lo más importante. No solamente es decirlo, hermanos. No solamente es decir, debemos cambiar aquí, debemos cambiar en esto, debemos cambiar en esto otro. No. Es decir, hacerlo, hermanos. ¿Cuál era la reprensión de nuestro Señor Jesucristo con los fariseos? Que los fariseos decían, pero lamentablemente no actuaban, no hacían. Entonces nosotros, hermanos, que leemos la Escritura, debemos de ser congruentes. Lo que decimos, eso mismo hay que hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque después vienen las descalificaciones aquí dentro de la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos decir, yo me puedo parar ahí enfrente y hablarles, hermanos, de que este próximo 2 de noviembre nadie de nuestros hijos tiene que participar. Pero si mis hijas van y participan, ya no soy congruente, ¿verdad, hermanos? Y es ahí esos aspectos que debemos de cuidar. Esa característica, esa apariencia que nosotros tenemos, la que debemos de cuidar. Todo conforme a la sana doctrina. Y dice la pregunta, ya con esto cierro, hermanos, dice, haga una lista completa. Y la lista completa, hermanos, la vamos a encontrar en el capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 10. Son requisitos a los ministros, hermanos, a quien aspira al obispado, pero si lo traspasamos a un aspecto meramente personal, hermanos, es una serie de listas que Dios nos pide para que podamos ser fieles y poder ser dechados de la grey. Gracias, mi hermano. Dios bendiga a mi hermano diácono. Siguiente pregunta, mis hermanos. Dice, de acuerdo a la lectura base, mencione 3 cuidados adicionales que el apóstol Pablo recomendó a Timoteo. 3 adicionales que ahorita se nos recomienda hacer, mis hermanos. Adelante, mi hermano Isaac. Voy a leer 1 de Timoteo, capítulo 4, 13, 14 y 16 como referencia. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Pues aquí vemos claro el ejemplo, hermanos, de las 3 con cuidados adicionales. En el 1 Timoteo 4:13, pues dice que nos ocupemos en leer, en exhortar y enseñar, que es que el aprovechamiento que tengamos sea manifiesto a todos. Y en 1 Timoteo 4:14, que procurar y tener cuidado del don que Dios nos dio. Y en la última cita, que es 1 Timoteo 4:16, es que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Serían los ejemplos, hermano. Los a vos. A vos, paz, Señor, que Dios bendiga a mi hermano. Dice procurar tener cuidado. A nosotros todo se nos ha dado ese don de entender y comprender la palabra de nuestro Dios. Y debemos de retener esa bendición, mis hermanos. No descuidarlo. Esta enseñanza que nos ha enseñado el tiempo que hemos estado aquí, el tiempo que hemos conocido a Dios, debemos de
mantenerlo, mis hermanos. Por eso a Timoteo se le exhortaba que leyera, que no descuidara de la palabra de nuestro Dios. Pero ese aprovechamiento, ese conocimiento que tenía Timoteo, dice, el conocimiento que te adquieras, pues debes de demostrarlo siendo ejemplo a todos. Ya lo decía mi hermano Efraín, lo que decimos, pues lo debemos de llevar a cabo, mis hermanos. Si digo ahorita no participar en los días, tradiciones y costumbres de hombres, lo debo de hacer, mis hermanos, porque es la recomendación que le decían a Timoteo, que leyera, que exhortara, pero el que conocía el conocimiento que tenía, lo tenía que tener o poner por ejemplo, mis hermanos. Y para que todo el que estuviera alrededor de él, pues él lo vieran como un ejemplo, mis hermanos. Por eso decía, ten cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Tengamos cuidado, mis hermanos. Debemos de hacer conforme a la palabra de nuestro Dios, porque si ahorita buscamos la santidad este sábado dentro de la iglesia y saliendo allá perdemos la santidad. Nada más cuando estamos dentro de la iglesia encontramos esa santidad, buscamos esa santidad y después de allá afuera se me olvidó lo que se aprendió, mis hermanos. Breve mi hermano Luis porque me está ganando la hora. De manera rápida para que no me lleve mucho tiempo. Usted mencionaba, bueno, no lo menciona usted, lo menciona las escrituras, un requerimiento para aquel que anhela obispado, lo marca nuestro Dios, tiene que ser apto para enseñar. No solamente es querer un cargo, es tener conocimiento, quizás no al 100% de la escritura, pero sí de gran parte. Por ejemplo, en este caso, en las lecciones, si a mí me toca dar la lección, pues debo de tomarme un tiempo en mi hogar, para darle un repaso a la lección sabática. Si me toca dar un mensaje, pues ponerme a estudiar, porque hay veces en las que preguntamos, tenemos alguna duda y preguntamos a alguien que pensamos, creemos que tiene el conocimiento y a veces ni siquiera esa persona nos contesta. Entonces no es una queja, sino es un dato nada más de que pues no solamente a los del ministerio, sino es para todos, porque tanto nosotros que no tenemos cargo, alguien de afuera nos puede hacer una pregunta y si no sabemos contestar, pues entonces ese requerimiento es para todos. Tenemos que ser aptos para enseñar. ¿Y cómo vamos a enseñar si no leemos, si no escudriñamos? Pues no vamos a aprender nunca. Amén, mi hermano, correcto su respuesta de mi hermano Luis. Tenemos que enfocarnos y procurar y esmerar, dedicar, leer la palabra de nuestro Dios. Adelante, mi hermano. Paso a vosotros, hermanos. Dice la pregunta, ¿qué aspectos abarca ser ejemplo en limpieza? Según consideremos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. También 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amándoos unos a otros entrañablemente de corazón puro. También tenemos lo que es 1 de Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 4. El adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Y de ahí consideramos hasta 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, hermanos. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Amén. Amén. Y dice, ¿qué aspectos abarca ser ejemplo en limpieza? Lo que nosotros buscamos también pues fue, ¿qué significa limpieza, hermanos?
A veces decimos que nos limpiemos, a veces tenemos conceptos tan básicos que ahora sí, por simplemente pequeñas cuestiones no sabemos qué significan. Entonces, pues, la limpieza, ahora sí en la interpretación a la más básica, pues es prácticamente limpiarnos de toda impureza, independientemente de qué tipo de impureza tengamos, bacterias, pues ahora sí según en las definiciones, pero a eso es lo que nos da el concepto. Posteriormente dice, ¿qué aspectos abarca ser ejemplo en limpieza? Y considerando todos estos versículos, dice que nos apartemos de cualquier deseo carnal, que nos apartemos, que seamos puros, que seamos caritativos, que seamos sin fingimiento, que seamos pacíficos, que seamos sencillos, amorosos, que seamos limpios de toda inmundicia. ¿Y qué abarca todo ello? Que seamos tanto limpios en la carne como limpios en el espíritu, hermanos. No solamente de espíritu, porque incluso uno de los versículos mencionaba que pues que no estemos limpios en lo exterior, que nos vistamos de joyas, que incluso nos veamos bien, sino que en lo poco que tenemos, que también estemos bien en el espíritu, que seamos todas estas cosas. Entonces dice que también que todo esto es de grande estima a nuestro Dios. Entonces que seamos tanto en la carne, así mismo como en el espíritu. Adelante, mi hermano Frei. Breve, mi hermano, porque de verdad me está ganando la hora, por favor. Esenciales, hermanos, de la iglesia. Así rápidamente voy a tomar mi tiempo. Deme 3 minutos, hermano. Si me paso de los 3 ya me dice. Son 3, menos, hermanos, 1 minuto. Voy a abarcar 4 aspectos que para mí son importantes en esta pregunta, hermanos. ¿Qué otros aspectos abarca ser ejemplo de limpieza para nosotros los fieles? Uno, hermanos, a lo mejor no lo menciona de forma tácita las lecturas que hemos leído, pero uno, nosotros, hermanos, debemos ser limpios en la alimentación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es parte de la doctrina de la Iglesia de Dios, en la alimentación, porque nos marca una ley. 2, lo mencionó un verso que leía nuestra hermana, en nuestro vestido no sea ostentoso, ¿no? La otra, hermanos, la doctrina, ¿sí? Nosotros no debemos de hacer casos a enseñanzas, y decía el apóstol Pablo, a fábulas, evítalas, ¿sí? Y debemos de ser limpios en doctrina. Y en otro, hermanos, un aspecto que en alguna ocasión un hermano me preguntaba y me decía, hermano, le voy a hacer una pregunta, pero me da pena. ¿Por qué? Porque era un aspecto sexual, ¿sí? Decía él, hermano, ¿yo puedo tocar a mi esposa antes de ir al templo? ¿Y cuál fue la respuesta, hermanos? No. En ese aspecto, hermanos, de santidad que le pedían a los sacerdotes para llevar a cabo las actividades dentro del santuario, es esa parte. Nosotros, hermanos, cuando vengamos a la iglesia, nos tenemos que apartar de esa parte, de ese deseo carnal de nuestra esposa. Y tenemos que cuidarnos desde el viernes hasta que se oculte el sol. Tenemos que cuidar esa parte, lo voy a hablar así ya, entre adultos, esa parte sexual, en donde nosotros, hermanos, no tenemos que tocar a nuestra esposa para poder estar aquí en la casa de Dios. Creo que son 4 o 5 aspectos que acabo de mencionar que son importantes para nuestra limpieza espiritual. Adelante, mi hermano Gerson. Sí, bueno, conforme a la limpieza, hermanos, decía del sumo sacerdote, el sumo sacerdote si entraba al lugar santísimo y traía alguna mancha externa, moría irremediablemente en la presencia de Dios. Eso en lo externo. Nuestro Dios nos pone un ejemplo muy claro en la naturaleza, hermanos, con las frutas.
Cuando usted toma una naranja, le gusta la naranja, pero cuando le quita la cáscara, ¿qué espera? ¿Que lo de adentro esté mejor o peor que la cáscara? Pues mejor, porque es lo que se va a comer. Dentro de las vestimentas sacerdotales hay un orden y hay un simbolismo. El sumo sacerdote aún tenía sus calzoncillos, eran de un lino fino, y tenía también cierto grado de santidad sus vestimentas. Nada más que los fariseos todo esto lo malinterpretaron. Cuando viene Jesús, ellos nada más cuidaban su apariencia. Y por eso Jesús les dice: ustedes son como los sepulcros, por fuera tienen flores y blanqueados, pero por dentro están llenos de gusano. Entonces, hace rato se comentaba nuestro hermano Efraín, cuando nosotros conocemos a alguien, a lo mejor la primera impresión es válido, hermanos, de catalogar, decir: el hermano se ve que es muy serio, es muy enojón, muy antipático, pero a veces nos llevamos una gran sorpresa cuando empezamos a platicar con el hermano y empezamos a disfrutar de los dones que tiene el hermano y de la empatía que a veces existe en las cosas de Dios. Entonces, siempre el que te dé a alguien algo mejor de su interior que en su apariencia, delante de Dios es mejor. La apariencia a veces nos puede confundir. Ahora, dentro de la ley sacerdotal, hermanos, también decía que si algo impuro tocare algo limpio, no lo puede limpiar. Pero si algo puro tocare algo limpio, no lo puede limpiar. Pero si algo impuro toca algo limpio, sí lo puede contaminar. Entonces también nos tenemos que abstener de todo ese tipo de lugares y de cosas que pueden contaminar nuestro ser, hermano. Amén. ¿Qué abarca, dice, ser ejemplo de limpieza? Una dedicación total a nuestro Dios, mis hermanos. Separarnos y desprendernos todo lo malo y todos los deseos carnales, mis hermanos. Siguiente pregunta, mi hermano. Pasa vos, hermanos. La pregunta 4 dice: ¿qué significado tiene ser ejemplo en espíritu? En Romanos capítulo 8, versos 4, 9, 12 y 14. Amén. Para la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 12. Así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, hermano. Y la respuesta a esa pregunta es que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. La siguiente parte dice: ¿qué fruto se manifiesta por ello? En Gálatas 5, 22 al 24. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Y pues esa es la respuesta, hermanos, lo que acaba de leer mi esposa, y yo creo que vivimos un día en donde, ¿quién practica eso, hermanos? Yo creo que nadie. Entonces, el título de la lección es ejemplo de los fieles. Quiero dar un comentario, hermanos, de que nosotros debemos ser de los que en realidad seamos fieles, hermanos. Sí, porque como decían los hermanos que ya han comentado, que hoy que estamos aquí, hermanos, nos consideramos fieles, santos, buenos, y ya pasando este día, hermanos, somos otra cosa. Entonces debemos de qué predicar con el ejemplo cada uno de nosotros. Amén. Amén. Que Dios bendiga a mi hermano Eric. ¿Qué significa tiene ser ejemplo en espíritu? Haciendo la voluntad de Dios, mis hermanos. Si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Dios, somos llamados a ser hijos de Dios. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, se manifiesta, dice que el fruto del Espíritu de Dios, lo que es el gozo, la paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. Ese es el fruto que nosotros dejamos ver cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, mis hermanos. Siguiente pregunta. Adelante, mi hermano diácono Israel.
Va a comentar mi hermano diácono. Aquí en esta del espíritu, ¿qué significado tiene ser ejemplo en el espíritu? Hay un equilibrio que tenemos que mantener, porque si no lo mantenemos, en esto llegamos al protagonismo. Es decir, que caemos en una exageración diciendo que somos en espíritu, porque nuestro espíritu debe de ser bueno, un pensamiento bueno, un pensamiento sabio, un pensamiento edificante, tolerante, que tengamos bondad. Llegamos a eso que decían nuestros hermanos, a que pues sí conocemos y sabemos, pero tenemos que mantener ese equilibrio, porque si no, le exageramos, nos volvemos como protagonistas nada más. Como en una ocasión pues esto me surge a mí porque en una ocasión quise atender a un hermano anciano. Siéntese, acérquese, ¿qué necesita? Que cae uno en un pensamiento tan exagerado que ya cálmate, ya todo lo que necesito ya lo tengo, como entendiendo que no caigamos en la exageración de ser protagonistas nada más de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, sino que, como decía este verso, hermanos, ten cuidado de ti mismo y del don que Dios ha puesto en ti. Tu conocimiento es manifiesto, haga de cuenta que si tienes conocimiento, no vas a hablar de que el hermano hace mal, de que el hermano actúa así, sino que tú sabes que estás actuando bien de ti mismo y ya no sabes si el hermano cometió errores, si faltó errores o que estés mirando en estas acciones. Ese llega a saber que tienes un espíritu de que sabe perdonar, que entiende que si va a cometer errores. Si nosotros a estas alturas, hermanos, hemos cometido tantos errores, el que inicia, ¿cómo no vamos a entender que comete faltas? Entonces tenemos que llegar a eso que dice que debe de ser un aspecto en espíritu bueno, de entender las cosas, de ser tolerantes. Amén. Sin fingimiento, mi hermano, un amor verdadero, una enseñanza verdadera, es lo que nos pide nuestro Dios. Siguiente pregunta. Pasa a vosotros, hermanos. Vamos a darle respuesta a la pregunta número 5, que dice: ¿qué conducta tiene aquel que es ejemplo en caridad? Su servidor va a leer Proverbios capítulo 10, verso 12, mi esposa va a leer Romanos 12, 10, 13, 10, y mi hija le va a dar respuesta a esta pregunta, hermano. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 10, verso 12: el odio despierta rencillas, mas la caridad cubre todas las faltas. Amén. En Romanos 12:10 dice: amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos con honra los unos a otros. Y en 13:10: la caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Amén. Y la pregunta dice: ¿qué conductas tiene aquel que es ejemplo en caridad? Y bueno, ya leyendo las citas, la respuesta sería que es humilde, que muestra empatía con el prójimo, perdona todo y sobre todo muestra amor para con los otros. ¿Qué conducta? Adelante, mi hermano Samuel. Dice: ¿qué conducta tiene aquel que es ejemplo en caridad? ¿Qué conducta? Lo decía mi hermano Israel. El que realmente, mis hermanos, pone por obra la palabra de nuestro Dios, sabrá perdonar las faltas de mi hermano. Pero si dice que conocemos y no lo hacemos, me hizo algo mi hermano, me dañó en palabras, físicamente, y no soy capaz de perdonar, mis hermanos. Un hijo de Dios se muestra en su conducta, en humildad, aprendiendo a ser ejemplo, el conocimiento que él tiene, sabiendo perdonar, amando a su prójimo,
como a sí mismo. Esta es la enseñanza que nos deja, mis hermanos. Debemos de aprender, perdonar y amar. Si somos guiados por el Espíritu de nuestro Dios, pero si tenemos el conocimiento y no somos capaces de perdonar, ¿por quién somos guiados entonces, mis hermanos? Adelante, mi hermano Israel, mi hermano joven, hermano Kevin. Yo voy a ser el anciano. Sí, mi hermano. Bueno, yo voy a dar la respuesta al anciano. Dice, como decía la adulta, dice que debe de ser maestras de honestidad. Si es un anciano, debe de ser maestro también en honestidad, que enseñen a todos, que sean templados, es decir, que soporten, sean prudentes, sean pacientes. Ustedes ven un hermano anciano, si es paciente y es tolerante, pues todos quieren saber de él. Pero a veces llega el momento en que dice, ya te vas a volver como un anciano, ya hablas como un anciano, ya te comportas como un anciano, ya te enojas como un anciano. Pues no es la buena acción, sino que un anciano debe de ser maestros de integridad, que sea el anciano tolerante, porque luego lo contrario, pues se ve que le dicen, vos ya eres un anciano, ¿no? Sino que un anciano debe de ser maestros para enseñar, hermano. Y paciente, mis hermanos. Eso es lo que debemos de aprender un anciano. Debe de ser paciente, y esa es la enseñanza que nos deja a nosotros. Adelante, mi hermano Kevin. Pasa a vosotros, hermanos. Dice aquí la pregunta 6, que digan cada uno la forma de llevar la vida diaria, las recomendaciones dadas en Tito. Respecto a los jóvenes, menciona, hermanos, que seamos primeramente respetuosos. El estudio nos indica que deberíamos ser comedidos, pero la palabra comedido quiere decir que seas prudente, que seas moderado en todo lo que vas a hacer y en lo que vas a decir. ¿Por qué? Porque como eres joven, y no me refiero a que precisamente seas un joven de la fraternidad, sino que no tienes todavía la edad de la madurez, o aunque tengas la madurez, si estás frente a la iglesia y eres el más menor de todos, aunque tengas 40 años, pues eres el más joven de los que están ahí, pues tienes que aprender a ser respetuoso siempre. Y respetuoso, hermanos, no solamente es guardar compostura, sino tienes que aprender a saber manejar tus pasiones, que no te molestes, que no tomes las cosas personales, que si van a hablar de ti o de esto, de aquello, no te apasiones y luego quieras contestar, debatir, refutar, hacer esto y lo otro, sino que ten en cuenta que estás dentro de los que son mayores que tú. Porque a veces, hermanos, caemos en el error de que como vemos al hermano mayor, que a veces, regularmente los ancianos, hermanos, que ahorita no tuvieron una enseñanza temprana de las Escrituras, ellos aprendieron muy tarde ya el Evangelio. Entonces hay muchas cosas que ya no pudieron quitar de sus vidas. A veces las malas palabras, a veces las groserías, a veces a lo mejor un poquito de los vicios también que hay en el mundo. Y por esas cuestiones los jóvenes a veces tratamos de subestimar a los ancianos y de faltarles al respeto de cierta manera. Él de todos modos habla así, o se comporta así, o es así. Pero no, hermanos, como joven debemos siempre de respetar, porque aunque no sea, hermanos, como un ejemplo, tal hermano de la iglesia, de todas maneras tenemos que respetar a los que están allá afuera. Y allá afuera tenemos hermanos familiares que toman, que hacen esto, que hacen lo otro, y los tenemos que respetar. No porque no sean de la iglesia no los vamos a respetar o nos vamos a poner como quien dice al tú por ellos, ¿no? Debemos de saber dominar nuestra lengua dentro del respeto, hermanos, porque si no dominamos nuestra lengua, la lengua nos va a dominar a nosotros. Como pasa muchas veces aquí, a veces nos dan este microfonito y luego escuchamos que nuestra voz se escucha bien en la bocina y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. A veces ya hasta perdemos la noción de la idea que llevábamos porque nos empezamos a soltar la lengua y hablamos y hablamos. Y ahí viene la otra parte que se enseña en la Escritura, que
aprendas a dominar la lengua. Si vas a decir algo, sé contundente, dilo, no te enfrasques demasiado, no te enredes, no trates de dar tú toda la escuela, es solo te están dando una parte, un comentario que hagas, 1, 2, 3 minutos, sé contundente y certero, hermanos. Dice que te muestres como ejemplo en todas buenas obras, que tengas una sana palabra. Tus palabras, hermanos, deben de ser palabras que sanen, palabras que ayuden, palabras que conforten. No deben de ser palabras ásperas. A veces sí tenemos razón en muchas cosas que vemos dentro de la iglesia y decimos, es que esto y lo otro y aquello y así, pero nuestras palabras, hermanos, ya no son sanas. Tenemos que buscar las palabras correctas para poder decirlo. Mayormente en la antigüedad, hermanos, la gente sabía enojarse y sabía discutir propiamente con palabras muy buenas, no ocupando groserías, no ocupando malas palabras anteriormente, pero después empezó a entrar mucho lo coloquial y ahorita ya por todo a veces hasta decimos dichos ajenos a la iglesia de allá afuera que no deberíamos de mencionar. Que sea sobria, no tengo que mencionar, ¿verdad? Esta parte, debemos ser sobrios, sin corrupción, que lo que vamos a decir, hermanos, lo cumplamos. Si yo dije que el día de mañana hay dicha reunión y tengo que ir y voy a ir, pero al día siguiente, hermano, es que pues pasó esto y lo otro. Satanás ya sabemos que está ahí constantemente y a veces nuestro Dios dice, Satanás, toca a su hijo, toca a su hija, a ver si lo que dijo lo va a cumplir, para ver si su palabra la hace valer. Y un hermano me enseñó y me dijo, si tú ya vas a hablar y dijiste que vas a hacer algo, hazlo. Así truene, relampaguee, sea lo que sea, hazlo, porque ya diste tu palabra. Y si tu palabra no la haces valer y al día siguiente cambias y dices, es que esto y lo otro y aquello, entonces tu palabra ya no vale. Que lo que vas a decir sea sin corrupción y que nadie la subestime. ¿Cómo no nos van a subestimar, hermanos? Si yo ya recibí un aprendizaje y yo ya acepté que puedo tener un cargo, que puedo realizar cierta acción y me dice el hermano ministro, vas a dirigir. Y yo, hermano, es que todavía no estoy preparado, es que, no sé, me da miedo, es que esto y lo otro, te van a subestimar. Que no te subestimen. Si tú ya estás preparado, tú naciste en la iglesia, no eres convertido, eres nacido en la iglesia, desde niño te vienen educando, tú y tus padres vienen a la iglesia. Hermano, dirige, adelante, hermano. Hermano, Kevin, ve, haz esto y trabaja acá y hace, adelante, hermano, voy y lo hago. ¿Para qué? Para que no me subestimen. Porque la otra me va a decir, no, es que el hermano ya no lo mandes porque pues no sabe o no quiere o no lo hace. Si te dicen que hagas algo, hermanos, atiéndelo, hazlo, para que el que se nos oponga sea avergonzado y que no haya nada malo que decir en contra de nosotros. Bueno, de esto y muchas cosas es lo que se puede mencionar en cuanto a los jóvenes. Ese es mi comentario, hermanos. Gracias. En sí es cierta, mis hermanos, practicar la humildad. Adelante, mi hermana Juana. Pues ya casi ya todo lo dijeron los hermanas. Nada más yo pues sería el respeto, que si yo quiero que a mí me respeten en cuanto a los que vamos casi a la misma, pues respetar también en cuanto a los jóvenes, pues también enseñarles el respeto. Si yo quiero que ellos me respeten, yo también debo de respetarlos a ellos, no decir palabras que en lugar de que los ayude a edificar, los tira. Debemos de ver, de limpiar nuestras palabras y que las palabras que digamos nosotros aquí, pues que de verdad se cumpla, porque luego a veces decimos una cosa aquí y allá afuera hacemos otra. Nada más es lo que yo digo, es el respeto nada más, hermana. Ser Amén. ejemplo en edificación de la palabra de nuestro Dios. Esperando que estos consejos de nuestro Dios, mis hermanos, si nosotros nos dejamos guiar por los consejos de nuestro Dios, llegaremos a obtener nuestra santidad, mis hermanos. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros.
Amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Vamos más. Tomen sus lugares. Voy a dar paso a nuestros hermanos más pequeños. Van a presentar su lección. Dejo el espacio a nuestra hermana Fabi, nuestra hermana Eulal. Hermanitos niños, vamos a saludar a nuestros hermanos. Vamos paz. Amén. En esta mañana nosotros con nuestros hermanitos, los más chiquitos, estudiamos la lección número 11 que se titula, hermanitos niños, ¿cuál es el título de la lección? Amén. Vamos a pasar con nuestro versículo para memorizar, hermanitos, que se lo hayan aprendido. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga poco de tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Amén. Ninguno tenga poco de tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 2. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:2. Amén. Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanitos. En esta mañana estudiamos 5 puntos que recalcamos más importantes, que es la palabra, su manera de hablar, conducta, una vida justa e íntegra, amor, servicio, sacrificio por los demás, espíritu, firmeza o fervor, fe, fidelidad o compromiso fiel, pureza, sinceridad. Vamos a pasar a las preguntas. Primera pregunta, mi hermanita Silén. ¿Quiénes se encargaron de la educación desde niño del joven Timoteo? Su abuela Doida y su madre Eunice. Segunda pregunta para mi hermanito José. ¿Cuál es la razón de la expresión mi hijo amado y fiel dado por Pablo a Timoteo? Papá murió inmediatamente a Timoteo a la frentito. Amén. Tercera pregunta para mi hermanita Abby, mi hermanita Silén y mi hermanita Samantha. ¿Cuál es la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo para que en la iglesia no lo menospreciaran por ser joven? Segunda parte, ¿cómo era el testimonio que tenían de Timoteo a los hermanos de la Listra y Iconio? Y tercera parte, ¿y cómo los de afuera? El ejemplo en toda la buena obra. Amén. Me ven el demonio. Amén. Irreprensible. Amén. Cuarta pregunta para mi hermanito Aarón. ¿Por qué el buen testimonio es esencial en la vida de todos los creyentes? Porque somos observados por los demás y no ser motivo para que los más flacos en la fe caigan. Amén. Quinta pregunta para mi hermanito Leví. ¿Cómo debe ser el testimonio de nuestra conducta entre los gentiles e incrédulos? Modesta, sin murmuraciones y contiendas. Irreprensibles, sencillos como hijos de Dios, sin culpa. Amén. Última pregunta para mi hermanito Samuel. Una de las áreas en la que el apóstol Pablo no recomienda hacer ejemplo. Las aflicciones de Dios que forman parte de la vida de los hijos de Dios. Amén. Amén. Esta ha sido la lección de mis hermanitos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros. Bueno, mis hermanos, ha llegado al final de la lección que correspondía este día. Voy a invitar a mi hermano obrero Armando Ángeles, que él sea el que nos dirija en oración para hacer la clausura de las lecciones sabáticas y así también inicio del culto devocional que estará a cargo de nuestro hermano obrero Eligio Genaro. Paz a vosotros, amados hermanos. Pues bien, vamos a clausurar las escuelas en esta mañana y así como estamos de pie, hermanos, con toda reverencia vamos a orar. Infinito Dios y buen Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre Santo, porque nos has concedido de estudiar
tu palabra, Padre Santo, mediante estas lecciones, que cada uno de nosotros lo pongamos por obra, Señor, a cada estudio, ya que en ello, Padre Santo, encontramos la solución de nuestras vidas, cómo debemos de mantenernos aquí como en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, Padre Santo. Si hemos fallado, Padre Santo, no hemos comprendido cómo debemos de llevar a cabo, te pedimos humildemente que nos des esa sabiduría y la solución, Padre Santo, para que podamos seguir adelante en este camino. Gracias te damos, esperando que tú bendigas a mis hermanos que estuvieron como instructor, así como de escuela de niños, escuela de jóvenes, así como los adultos, Padre Santos, pues tú los guíes conforme a tu voluntad y los guardes en todo momento. Ahora, Señor, sea clausurado estas escuelas y esperando que nos permitas seguir adelante. Ahora, Señor, permítanos seguir con el segundo culto, culto devocional, culto de que cada uno de nosotros te demos gracias por todas las grandes bendiciones que tú nos has dado durante el transcurso de la semana. Y gracias, Padre Santo, te pedimos también por nuestro hermano que estuvo a cargo de la dirección de escuela sabática, y esperando mi hermano que también tomará como director de este segundo culto devocional, por suplicarte todos estos favores en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien merece honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros, amados hermanos. La gracia de nuestro Dios, el propósito, hemos traído nuestros pasos, nuestros corazones en este lugar. En lo que nos espera es seguir alabando y glorificando a nuestro Dios. Vamos a entregar a los hermanitos que van tomando lugares, amados hermanos. Vamos a continuar a nuestro Dios con nuestra alabanza. Vamos a abrir nuestro himnario